Muy buenas noches, amigos. Estamos en una edición más de Terrorismo Nunca Más a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Les damos la más cordial bienvenida y en esta oportunidad tenemos a tres grandes ponentes a quienes voy a hacer referencia por su especialidad y también por su trayectoria política y legal. Presentamos al doctor Marcos Ibaceta. Él es expresidente de la Corte de Lima, expresidente de la Sala Nacional para Casos de Terrorismo y exdecano del Colegio de Abogados de Lima. A Fernando Rospigliosi, que es exministro del Interior y analista político, y a Ángel Delgado, en representación de la Coordinadora Republicana, conocido constitucionalista y abogado especialista en temas municipales. Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida y damos pase a la exposición de estos tres ponentes considerando la actual coyuntura política. Todos estamos ávidos de conocer y saber qué es lo que opinan nuestros líderes como un punto de referencia para saber a dónde va el norte del país y cómo es que como población civil tenemos que conducirnos y aspirar lo mejor posible al desarrollo de nuestro pueblo. Damos el pase en primer término al doctor Marcos Ibaceta para que pueda hacer uso de la palabra. Muy buenas noches, doctor Marcos Ibaceta. Buenas noches. Esta crisis, vamos a entrar directamente al tema. Esta crisis era previsible porque se está cumpliendo la finalidad de Sendero Luminoso diseñada por Abimael Guzmán. Ya hemos conversado en anteriores oportunidades que con la firma del Acuerdo de Paz, él diseña la continuación de su lucha política y destruye el marco jurídico, destruye los procesos judiciales, destruye la memoria histórica, y hay un espacio que los que tienen 37 años no entienden de terrorismo porque en los colegios no se les ha enseñado. Hemos tenido profesores condenados por terrorismo y el Tribunal Constitucional con una decisión harto cuestionable porque habla de derechos individuales, pero no se da cuenta que el terrorista pertenece a organizaciones ideologizadas y no puede rehabilitarse mientras la organización siga viva y siga actuando con la misma ideología y la misma metodología. El objetivo de Sendero, finalmente, era empujar a una nueva generación a esta confrontación, pero ya dentro de los parámetros del Foro de Sao Paulo, porque habían sido derrotados en su lucha armada. Entonces, hay algo que sí me está preocupando de esta confrontación, en que le exigimos a la presidenta que adopte medidas más radicales, pero sin embargo, no hemos modificado la legislación de terrorismo. Y esto lo hemos venido pidiendo hace más de 10 años, porque estamos ante un nuevo escenario. Entonces, donde la actuación iba a ser de otra manera, no íbamos a tener grupos que atacaban las comisarías o asesinaban a la gente, sino que ellos buscaban tener el campo libre para ideologizar a la población, no con el pensamiento Gonzalo directamente, sino creándoles una reacción en base a un resentimiento histórico exacerbado y de abandono por parte del Estado. O sea, esto era fácil si se manipulaba bien la prensa. Y ya nos habían demostrado durante la época del terror que manejando la prensa podían a veces aletargar el pensamiento colectivo. Pero hemos estado con un presidente Castillo, que sabíamos que llegaba del CONAR, el CONAR el Movadef y Movadef de Sendero Luminoso. Y por lo tanto, él era un soldado más, y digo que era un soldado más y que iba a obedecer al partido porque así lo decía en su plan de gobierno. Solamente había que leerlo para saber lo que se venía. Y hemos hablado en una anterior oportunidad de por qué ahora sí se entiende el suicidio político de Castillo, porque gatillaba la violencia. Pero era una violencia
donde Sendero Luminoso y el MRTA, manteniendo sus postulados y su ideología, lideraban marchas de gente que quería protestar legítimamente. Pero ellos sabían que con facilidad la psicología colectiva se convierte en psicología de masa. Y si ellos manejaban la violencia, toda la turba se convertía en irracional. Y mire, ahora ya no estamos solamente en una confrontación en las ciudades donde maltratan a la policía, atacan como quieren, incendian locales, públicos, privados, también incendian las casas de los opositores en el interior del país. Pero hay algo que sí preocupa, que están generando nuevos territorios liberados. Porque si usted se pone a pensar cuántas comisarías están siendo incendiadas y los policías no pueden defenderse, esto representa como un ataque en la peor época del terror. Pero hay que decirle a esta población, por eso digo, hay que modificar las normas, porque hay dos cosas en las que ellos se basan. La no criminalización de la protesta, y nadie ha fijado parámetros a qué entendemos por protesta y cuándo se debe sancionar, pero específicamente, y modificar la ley de terrorismo también, porque no me vengan con esa historia del derecho penal del enemigo. O sea, si voy a modificar la ley de terrorismo, no lo estoy haciendo por Sendero o por el MRTA, sino lo estamos haciendo por todos los que quieren formar organizaciones para generar alarma, terror, zozobra, destruyendo al país. Y también el otro tema, estos delitos de sabotaje, ¿no? Porque estamos bajo ataque para destruir nuestra economía. Entonces, ¿quién está actuando? Sendero Luminoso. ¿Qué hacía Sendero Luminoso? Destruía comisarías hasta tener el control geográfico a la que llamaba zona liberada, imponía una economía de subsistencia, porque prohibía a toda la gente que quedaba cautiva a producir solamente para alimentarse. Prohibía un trato bajo sanción de ser ejecutados con cualquier autoridad estatal. Ahora, con estas turbas que ya están atacando las ciudades dentro del plan del campo hacia la ciudad, tenemos comisarías y Puno creo ya no va a tener comisarías ni autoridad estatal. Y entonces ya estamos cerca a un territorio liberado. Pero hay que decirle a estos pobladores que si logran ese objetivo, todos van a quedar cautivos de lo que imponga esa minoría, como hacía Sendero. Cuando declaraba un territorio liberado, era una base popular abierta y tenía sus autoridades, el comisario político, el militar, el mando militar, el comisario militar, el comisario de producción, el comisario de seguridad, entre otros, y controlaban a toda la población y nadie podía hacer lo que le venía en gana. Entonces ya estamos hablando de cómo poco a poco ellos están reproduciendo, pero bajo otro esquema, el mismo proceso. Y hay que tener cuidado porque las libertades, si no son garantizadas por el Estado, no existen. Y si ellos controlan un territorio, una ciudad, van a hacer lo que les den gana. Por eso es tan peligroso que la prensa y que los juristas y todo el mundo criminalice el actuar de la policía cuando enfrenta a una turba que quiere destruir aeropuertos, que saquea, que incendia, que mata, y hay que tratarlos con guantes de seda. Entonces yo creo que el Congreso tendría que reaccionar antes de estar pensando en cómo instrumentalizar el adelanto de elecciones. Tendría que estar pensando en qué modificaciones hacer para que el orden público se restablezca y los que tienen que restablecer el orden público tengan un marco normativo de protección, porque nos han desarrollado un mundo de teorías jurídicas
pero que los rojos lo aplican en los países democráticos, pero jamás en los países dictatoriales como Nicaragua, Venezuela, Cuba. Nadie allí impone lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, ni lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve. Eso quiere decir que les han dado carta libre para que nos rodeen, se entrometan, nos infiltren y nos ataquen. Entonces, hay un factor interno y hay otro factor externo que tampoco está siendo tratado por el sistema de defensa del Estado. Entonces, no tenemos políticas y la pobre mujer que está en la presidencia, pues, se le está exigiendo demasiado. Pero eso sí, déjeme decirle, yo nunca estoy de acuerdo con esta señora por sus ideas, pero creo que hasta ahora está demostrando que tiene más pantalones que un montón de expresidentes que han pasado por la presidencia, porque a ella le sería fácil renunciar, y no renunció, se está enfrentando, y puede pasarle lo que le sucedió a la señora Áñez en Bolivia, pero no le gusta que se les terruquee, y aquí viene el tema. Hay gente que protesta pacíficamente, no le puedo decir terrucos, pero cuando se junta con terrucos, se aplica el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, porque el terruco es el que dirige la violencia, el que dirige la marcha, el que dirige la protesta, el que dirige el ataque, y cambiando la psicología individual a una psicología de masas, convierte a todos en lo que él quiere. Ese es el peligro. Y el otro tema que ya deberíamos haber tocado es cortar el financiamiento y el suministro. Yo no sé qué espera la Marina para ir a destruir todos los centros mineros en Madre de Dios. Yo no sé por qué han esperado tanto las Fuerzas Armadas para bloquear toda la zona de frontera con Bolivia. Yo no entiendo por qué no se han desarrollado ya mayores acciones antidrogas, porque el financiamiento viene de la minería ilegal, de la tala ilegal, del contrabando, de la producción de droga. No nos damos cuenta que nos han declarado la guerra, pero no quiero llamarle guerra porque Sendero quería una guerra civil, bueno, eso me lo dijeron personalmente. Si se produce una guerra civil, mejor. Y estamos avanzando sin prisa y sin pausa hacia una confrontación donde los peruanos nos estamos aborreciendo. Y mire, tan es así, tan fácil es torcer la mentalidad de la gente que a un ladrón, a un sinvergüenza como Pedro Castillo, uno que viola flagrantemente la Constitución, incurre en causal de vacancia y es vacado constitucionalmente, lo consideran un mártir. Y hay gente que se está muriendo pidiendo que vuelva a la presidencia. Es el peor absurdo que ya no tenemos lógica para discutir. Si la lógica no funciona, es porque una de las partes no quiere la lógica y no quiere el diálogo. Y otra vez estamos con el cuento del diálogo para tomarnos el pelo, ¿no? Quieren mesas de diálogo para que el Estado vaya y se rinda como siempre ha ocurrido hasta ahora. Yo voy a dejar mi comentario ahí, agradeciéndoles. Gracias, doctor Marco Ibaceta. Hemos leído hace poco tiempo de que el Ministerio Público ha lanzado un tuit señalando lo siguiente. La fiscal de la Nación abre investigación preliminar contra Vicente Romero, ministro del Interior, como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales en agravio del Estado debido a los hechos ocurridos en las instalaciones de la Universidad San Marcos el 21 de enero. Estamos con esa posición de la fiscal de la Nación, totalmente inaudita, dados los hechos de flagrancia que se configuraron al momento de intervenir, totalmente válido y legítimo por parte de la Policía Nacional, y vemos este escenario totalmente contradictorio. Así que le damos el pase al doctor Ángel Delgado para sus comentarios, y también está abierta la posibilidad para que ustedes puedan hacer los comentarios que consideren pertinentes. Doctor Ángel, muy buenas noches. Está su audio, por favor, prenda su audio. Disculpa.
No, decía muy buenas noches, Mariela, buenas noches al doctor Ibaceta y a Fernando Rospigliosi. Para mí es un honor compartir esta exposición conjunta sobre un tema que efectivamente nos convoca a todos y nos preocupa más, porque es realmente insostenible que a la luz de los hechos que estamos viendo, no podamos como sociedad, y aquí me refiero a autoridades, me refiero a medios de comunicación, a sectores de la academia, no podamos calificar los hechos como son y que tengamos una confusión propio de la Torre de Babel al momento de usar el lenguaje y llamar marchas de protesta, acciones de reclamación social, postergaciones históricas de determinados sectores de población a lo que son dura y de manera evidente actos de subversión abierta, actos violentistas, actos que indudablemente están destruyendo la infraestructura del país y ponen en peligro el régimen democrático. La república está en peligro y frente a eso yo creo que no hay una reacción por parte de las autoridades, por un lado, que muestran lenidad, que muestran que se ponen de costado, que no hablan claro, y por parte también de importantes sectores de la prensa. Incluso a nivel político hay una suerte de parálisis, porque esto debería ser respondido de modo mucho más claro. Si nosotros entendemos que vivimos un asedio al régimen democrático, si este es acosado de modo violento, porque aquí nadie nos va a hacer creer que la quema de un aeropuerto, el asalto a las comisarías, el tomar carreteras con el objeto de desabastecer a las ciudades, condenarlas al hambre, a la inacción, como sucede, por ejemplo, con Puerto Maldonado, son expresiones de marchas pacíficas o del derecho a la protesta. Estamos ante una hipocresía absoluta y yo creo que es importante que en este panel digamos, las cosas claras como las que he tenido oportunidad de expresar, perdón, como las que he tenido oportunidad de escuchar por parte del doctor Ibaceta. Efectivamente, hay una cobardía por parte de quienes tienen responsabilidad para asumir la tarea que es propia de todo gobierno, proteger a los súbditos, proteger a los ciudadanos, garantizar un orden que como el democrático es el que permite la libertad, que permite las diferencias, que permite el choque de ideas, pero todo bajo ciertas causas, bajo ciertos parámetros que justamente hacen viable la convivencia a partir de de las diferencias legítimas que podamos tener, pero sin menoscabar justamente la existencia de ese orden que nos cobija a todos. Lo que estamos viviendo el día de hoy no son reclamos que se producen al interior del orden democrático. No son reclamaciones de sectores insatisfechos porque sus derechos han sido conculcados. No estamos ante postergaciones históricas simplemente. Estamos ante una plataforma que es absolutamente inconstitucional, desde pretender la liberación de Castillo y volverlo a la presidencia. Él está sometido al Poder Judicial y obviamente ni siquiera la presidencia, así queriendo, pudiera liberarlo. Y el otro extremo es imponer un régimen constitucional que el Perú rechaza y que en lugar de ganarlo a través de la conquista del voto popular en las urnas, quieren imponerlo a través del chantaje, a través de amedrentar, porque los actos de terror, y aquí hay que decirlo con claridad también, y aquí suscribo las palabras del doctor Ibaceta, los actos de terror son aquellos que buscan justamente aterrorizar, buscan amedrentar, buscan doblegar la voluntad, mientras en una marcha pacífica el objeto es expresar una demanda, una insatisfacción social, y entonces le interesa a la gente que está en la marcha dos cosas. Primero, que se noticie y que se conozca esto por todo el orbe. Mientras más personas conozcan el problema que la gente está reclamando mayor, y la gente que está en esta actitud inmediatamente pide un canal, una abertura para poder expresarse y poder comunicar. Entonces, los mensajes en una marcha democrática son pacíficos por eso, porque se dirigen fundamentalmente al entendimiento, a la conciencia de la gente, para generar una opinión pública favorable, mientras que en este caso estos actos violentos de naturaleza terrorista, sin duda alguna, muchos de ellos, lo que buscan es amedrentar, es doblegar la voluntad de los pueblos para someternos e imponernos modelos y pautas como las que están
sostenidas en la agenda totalitaria. Y eso es inaceptable. Y entonces los peruanos que hace 200 años luchamos por independizarnos y por construir un orden republicano basado en la libertad y el progreso, y que nuestros antepasados se sacrificaron, dieron su vida, su sangre, se entregaron a la causa y sufrieron 1000 penurias para alcanzar este orden, no puede ser que la generación presente dilapide esta herencia valiosa y simplemente se desarme, confundiendo las cosas, confundiendo un acto subversivo claro con una protesta social de cualquier tipo. Esto es importante. Creo que quizás también es el momento de empezar a legislar, como dice el doctor Ibaceta, porque no puede ser que la policía se dedique solamente a acompañar y a contener. Y como decía el general Moscoso en un programa que el día de ayer, la iniciativa estratégica de este conflicto, de esta guerra, si se le puede llamar así o no, la tienen ellos. Ellos son los que marcan la pauta, establecen por dónde va. No hay ninguna acción preventiva. Vean, justamente el objeto del estado de emergencia, que es una institución constitucional, lo que busca es suspender determinados derechos constitucionales con el objeto de que, por ejemplo, al proscribir temporalmente el derecho de reunión y el derecho de desplazamiento o movilización, se está conteniendo a la gente en un determinado lugar, impidiendo que se desplace, que marche, justamente a cometer el acto violentista. El momento dramático se produce cuando ya se produce el ataque y entonces las fuerzas del orden tienen que repeler a armas de fuego que son las que causan las muertes. Pero contra lo que creen muchos, el estado de emergencia no tiene como propósito dar una patente de corso, carta libre para que se masacre, sino todo lo contrario, es cuidar la vida de la persona. Porque si se consigue de que efectivamente la gente no se desplace, no se movilice, si se cortan, por ejemplo, el abastecimiento, estos cordones de carros, además de alta gama, que vienen ómnibus, algunos de 2 pisos, 3 pisos, qué sé yo, que vienen a Lima trayendo gente, si se toman medidas preventivas, si la policía justamente, cuando se han suspendido estos derechos, se adelanta a los acontecimientos, efectivamente, primero se paraliza la cosa, se retoma el orden y se evita el enfrentamiento que finalmente puede tener un costo trágico. Igualmente, el estado de emergencia, al poner en suspenso temporalmente la libertad individual y la inviolabilidad del domicilio, permite a la policía, a las fuerzas del orden, con una inteligencia capaz, por cierto, hacer capturas de todos aquellos que fungen de cabecillas de estos actos violentistas terroristas. Y sin mandamiento del juez, sin los protocolos que se dan en una época de normalidad. Al capturar a toda esta gente, a los 100, 200, 300, no sé, número de cabecillas que habría que tener identificados a través de una acción de inteligencia, se descabeza el movimiento y se le quita parte de sus efectos letales. Entonces, lo que quiero decir es que sí, el Estado democrático tiene mecanismos y el Estado de emergencia como el estado de sitio son mecanismos constitucionales para poder enfrentar en democracia a los enemigos de la democracia que quieren justamente tumbarla, que quieren incendiarla. En eso la democracia es distinta a los países totalitarios, porque en los países totalitarios que se adscriben a una determinada ideología única, aquel disidente ya es sancionado, es aplastado, y a la hora de que se produzca una revuelta, una reclamación, por más económico o espontánea que sea, es acabada, terminada implacablemente. Curiosamente, esta gente que aspira a convertir el Perú en esos modelos, como en Venezuela, en Cuba o en Bolivia, en esos países realmente eso de estado de excepción, estado de emergencia, no existe, y si existe formal, porque ahí basta ser disidente para ser catalogado como contrarrevolucionario, lo cual es un pecado, una herejía gigantesca y merece la condena y el rechazo, para aplauso de todos. En cambio acá no, acá nosotros reconocemos la diferencia. Y justamente lo que nos molesta a nosotros es que un régimen democrático que se basa en la tolerancia, en la discrepancia, pero con el compromiso de respetar las reglas de juego, resulta ser torpedeado y violentado
en la forma como viene siendo ya más de un mes atrás. Y esto es inaceptable. ¿Hasta cuándo la democracia peruana va a soportar tantos agravios? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que prácticamente sectores importantes de la población y ciudades estén sitiadas textualmente y la gente, vean ustedes, realmente asustada? En una protesta democrática, el derecho de huelga se basa en la libertad. El trabajador que considera que en la relación con su patrón hay una injusticia, quiere hacer un reclamo, toma la libertad de paralizar labores para la máquina, pero lo hacen con libertad. En cambio, este tipo de actos violentos donde se quema, se destruye, se obstaculiza, se bloquea, se basan en la coacción, en el miedo que justamente pueden generar en la población con el objeto de poder aterrorizar y doblegar e imponer una agenda de tipo totalitario. Esa es la gran diferencia. En democracia, las movilizaciones son pacíficas justamente porque a nadie le interesa que se pierda en la violencia, porque de lo que se trata es poner un problema al frente y que se solucione a través del diálogo, a través de los mecanismos de negociación existentes. Acá no, acá, por más que la señora Boluarte se desgañite, no encuentra interlocutores a los cuales ni siquiera les interesa el diálogo. Solamente quieren su renuncia, solamente quieren que se ponga en marcha el proyecto constituyente, solamente quieren que se disuelva el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta agenda es una agenda que roza con la Constitución, que es inaceptable, es innegociable desde el punto de vista democrático. No hay cómo poder sostener, digamos, una conversación que permita algún tipo de acuerdo en torno a esto. Vamos a ver ahora dentro de poco tiempo cómo los voceros de esta gente que está quemando aeropuertos, destruyendo comisarías y bloqueando ciudades, en el Parlamento se van a oponer a adelanto de elecciones. Ya lo han dicho. Si es que no se garantiza, no se pone ahí una consulta para hacer una asamblea constituyente, ¿no? Evidentemente ellos van a votar en contra, dentro de la perspectiva de seguir incendiando el país. Y esto va a ser una cosa muy grave. Y por lo tanto, entonces, yo creo que la única forma de defenderse en democracia es que justamente las instituciones que están establecidas en el orden constitucional salgan y cumplan plenamente su deber. Las autoridades tienen que dar la legitimidad política. No puede ser que la policía aparezca disminuida, perseguida por un grupo de matones que armados de fierros y palos, avellanas y ondas y guaracas, los persiguen y los hieren. El policía solamente retrocede. Realmente es inaceptable. Eso en nuestra época, y aquí quiero recordarle a Fernando, jamás sucedía. Nosotros también hemos marchado, hemos hecho en la época del gobierno militar, y la verdad es que nunca he visto un comportamiento tan extraño como estas manifestaciones, donde toda la ventaja está para el lado de los violentistas. Porque no se trata solamente, perdón, de expresar una protesta, mandar un discurso, expresar un pensamiento. Ojalá que ellos se concentraran pues en la Plaza San Martín o en el Campo de Marte y escucháramos a sus oradores decir sus mensajes o sus diatribas. Hasta ahí estaría la cosa. Hasta ahí es soportable. No, ellos salen al enfrentamiento, a causar obstáculos, a complicarle la vida a la pobre gente que vive en estos lugares, en el centro, a los dueños de los pequeños negocios que seguramente deben estar yéndose a la quiebra irremediablemente. Y estamos viviendo una situación muy difícil. Entonces yo, para terminar, quiero solamente decir de que tenemos pues la obligación de alzar nuestra voz, primero para decir las cosas como son. Creo que este es un panel donde, y este es un programa también tú, Mariela, que diriges, donde vamos a contracorriente de otros medios que justamente tienen actitudes melifluas, hipócritas, sí, pero no, sí, pero que se ponen al medio, que nos quieren llevar a una paz negociada, pero no sobre la base de solucionar el problema, sino de casi rendirse. Tampoco nosotros buscamos una paz que capitule, una paz que renuncie a nuestra... Claro, nosotros podríamos, si aceptamos la constituyente, de repente, pues, estos señores paran la movilización, pero eso es válido en una democracia. Es válido que se usa la coacción y la fuerza para imponer
contra el sentimiento de muchos, el deseo de pocos? Yo creo que no. Y por eso primero hay que decir las cosas claras y segundo, exigir al gobierno, y aquí no queda otra, a quien ha asumido la presidencia de la República y a los ministros de Estado, que cumplan su función. Y si hay estado de emergencia, que lo hagan cumplir, pues porque yo no entiendo ese estado de emergencia en el cual la gente sale a la calle, habla del derecho a la protesta. Perdón, el derecho a la protesta está suspendido en el estado de emergencia. La norma constitucional, el artículo 127 de la Carta, dice que se han suspendido 1, 2, 3, 4 derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la movilización. Entonces, no hay derecho a la protesta, no hay marcha legítima, no se puede concentrar la gente, pero aquí se permite. Entonces, bueno, arranca tranquilo como todo y en el camino explota y termina pues en los laberintos que estamos viendo a través a través de la televisión día a día hasta donde no sé cuándo se agotará nuestra paciencia, pues porque efectivamente estamos llegando a un punto donde las cosas se vuelven insostenibles, sobre todo para la gente más humilde, la gente trabajadora, la gente que no tiene por qué ser víctima. Y estoy hablando fundamentalmente no en Lima, sino los compatriotas de provincias en estas zonas, que como bien decía el doctor Ibaceta, han generado guetos, han generado espacios liberados donde imponen una verdadera dictadura. Yo he visto a través de los videos que pasa la camioneta cierren todos sus establecimientos, cierran todas sus puertas, porque si no, tal cosa. Claro, entonces es el miedo, como en los tiempos, ¿se acuerdan ustedes de los paros armados de Sendero Luminoso? Toda Lima paraba, pues, y no es que con algún extranjero podía decir, uy, caramba, aquí todo el mundo apoya a Sendero. No, señor, es el miedo. Y no podemos nosotros rendirnos por el miedo. Y por eso es importante hacer este tipo de eventos donde justamente hay que romper ese miedo y hablar las cosas claras y dar una batalla ideológica, inclusive entre nosotros mismos, para quitarnos de tonterías. Nadie aquí quiere una dictadura, nadie aquí quiere una masacre, nadie aquí desconoce el derecho a la protesta, nadie entre nosotros es una persona cruel, sanguinaria. Todos nosotros reconocemos las reivindicaciones sociales, que este es un país injusto, que tiene muchos problemas, pero al mismo tiempo nosotros creemos que eso no es óbice, que eso no debe ser, perdón, no debe ser plataforma para que los grupos violentistas se engarcen y puedan sacar un provecho y llevar agua para su molino. Aquí hablan de carencias, ¿no? Con esa lógica perversa, vean ustedes, habría que ver cómo fue el Perú de los años 80. Indudablemente más atrasado, más injusto, más empobrecido que ahora. Entonces, si tenemos una lógica estructuralista de que las estructuras de dominación, de explotación históricas que vienen desde la independencia o de la colonia se mantienen hasta la fecha, entonces habría que justificar a Sendero Luminoso, pues, porque Sendero Luminoso nació justamente en una coyuntura y en un ambiente de esta naturaleza. Pero ya estamos grandes para distinguir pues lo que son las condiciones a las cuales hay que cambiar y para donde la democracia tiene recetas, donde la economía del mercado funciona, donde hay que apoyar desde el Estado el emprendimiento. Esa es una forma de atacar estas desigualdades y la otra es el acto violentista para convertirnos en un Estado totalitario donde ya estas recetas han fracasado rotundamente y lo que solamente uno no se pierde la pobreza, sino se pierde la libertad en última instancia. Entonces creo que sí, hay que hacer toda una gran campaña al respecto. Estamos yendo un poco contra la corriente, pero yo me siento realmente orgulloso de compartir con ustedes esta campaña, que es justamente de ir contra la corriente y decir la verdad, llamar a las cosas por su nombre, no tener miedo a calificar el acto violentista como terrorista. Y eso no es terruquear, porque nosotros no estamos usando la palabra para condenar la disidencia, la idea opositora. Estoy llamando terrorista el que hace un acto terrorista, el que quema una comisaría, el que destruye un aeropuerto. Eso es un acto terrorista, así lo dice Naciones Unidas, por favor. Pero ya hasta nos quieren prohibir. Y vean ustedes cómo hasta Naciones Unidas ya dice que no hay que terruquear. ¿Hasta dónde llegan estas malas influencias? Que hasta nos quieren ya negar el derecho de calificar las cosas. Nos quieren poner una mordaza para que no digamos la verdad. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a ustedes dos por su atención. Gracias, doctor Ángel. Efectivamente, como usted decía, ¿hasta cuándo vamos a permitir que la democracia sea torpedeada? ¿Hasta cuándo? Y eso es lo que toda la población le pregunta
a la señora Dina Boluarte, que tiene que tomar la decisión que, estando en estado de emergencia, actúen como corresponde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, estamos viendo una campaña sistemática para cuestionar el papel de la policía, y ahora la Fiscalía de la Nación se pone en un papel de denunciar a la policía cuando ha ejecutado acciones que corresponden estar dentro del marco de la ley por la comisión del delito de flagrancia. En este caso también creo que corresponde a un papel que está desarrollando, porque como sabemos todos es miembro del Foro de Sao Paulo, y dentro de la agenda del Foro de Sao Paulo está justamente minimizar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, cuestionarlas, ningunearlas, para que no ejecuten el papel constitucional que están llamados a desarrollar. Damos el pase a Fernando Rospigliosi para que nos dé sus alcances en la actual coyuntura política. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los panelistas. En efecto, el Perú está bajo ataque. Creo que es la crisis más grande que hemos vivido en los últimos tiempos, después de la derrota del terrorismo, de Sendero Luminoso y del MRTA. Hoy día el Perú está bajo ataque de una coalición integrada por los herederos de Sendero Luminoso y el MRTA, y por una serie de grupos delincuenciales como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, etcétera, que son los que estuvieron en el gobierno con Pedro Castillo, y que al haber perdido el gobierno con la destitución, con la vacancia de Pedro Castillo, están desarrollando estos actos terroristas en todo el país de manera concertada, con la finalidad de tomar el poder y hacer lo que Castillo no pudo hacer en su momento, es decir, establecer una dictadura del socialismo del siglo XXI, una dictadura chavista. ¿Qué es lo que más o menos anunció Castillo el 7 de diciembre, cuando dio el golpe de Estado? Cuando dijo que cerraba el Congreso, liquidaba el Tribunal Constitucional, ordenó detener a la fiscal de la Nación, en fin, una serie de medidas que ya sabemos a dónde conducían. Bueno, si es que estos grupos que están atacando el país en este momento logran su objetivo, pues vamos a tener eso y mucho más muy rápidamente. Ese es el objetivo que ellos tienen. Cuando ellos dicen asamblea constituyente, lo que están diciendo es dictadura del socialismo del siglo XXI, como en Venezuela, como en Nicaragua. Eso es lo que significa en concreto la asamblea constituyente. Lamentablemente, lo que tenemos es un gobierno de esta señora Dina Boluarte, que fue la socia de Castillo hasta prácticamente el golpe que dio este individuo, y que si bien es cierto que en algunos momentos está reaccionando ante la arremetida terrorista, está actuando en general con debilidad. Como decía Ángel Delgado, el estado de emergencia es la suspensión de una serie de garantías, entre otras la de manifestación. No pueden reunirse más de 3 personas. Sin embargo, todos los días vemos que hay manifestaciones en Lima y en todas partes, y no solamente manifestaciones, sino son agresiones directas a la policía, a las comisarías, a las instituciones del sistema judicial. Son acciones claramente terroristas. Y por orden del gobierno, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no reaccionan como deberían. Es decir, en ninguna parte del mundo civilizado, se permite que estas turbas agredan de esa manera a la policía con palos, con piedras, con explosivos, y que la policía no pueda reaccionar, que solamente atine a defenderse. El estado de emergencia también implica
que se puede detener a las personas sin mandamiento judicial. Y ya hemos visto en los medios de comunicación que han publicado informes que obviamente provienen de la inteligencia policial, donde se tiene claramente identificados a muchos de los cabecillas de estas protestas, incluyendo algunas autoridades regionales y municipales. Y no obstante, no los detienen. Bloquear una carretera es un delito penado con 8 años de cárcel. ¿Cuántos detenidos hay por los centenares de bloqueos que han habido en las últimas semanas? Que yo sepa, muy pocos o quizás ninguno. ¿Cuántos de esos van a ser sancionados y sentenciados con las penas que merecen? Bueno, ya sabemos que eso no va a ocurrir en el Perú si es que esto sigue así. Atacar a la policía, como lo están haciendo, es un delito penado con 12 años de cárcel. ¿Cuántos detenidos hay por eso? ¿Cuántos van a quedar? Hemos visto lo que ocurrió en San Marcos. Entraron, detuvieron a más de 100 personas y al día siguiente, por orden de la Fiscalía, liberaron a todos. Bueno, pues estamos en un problema muy serio, porque el sistema judicial está penetrado desde hace décadas por los caviares. Y entonces esto es un problema, porque los caviares son aliados del terrorismo. Lo estamos viendo claramente ahora, tanto en los medios de comunicación como en el sistema judicial, como en todas partes. En el ambiente internacional estamos viendo esta campaña caviar que es brutal contra el Perú, presentando a los terroristas como manifestantes que protestan por la opresión o por lo que sea, cuando ya sabemos que no es así. No hay ninguna demanda que sea atendible, no hay ninguna demanda económica, social de ningún tipo. Solamente la demanda es instaurar una dictadura chavista. Y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están maniatados por el gobierno. Y también, hay que decirlo, por el sistema judicial que se dedica a perseguir a militares y policías. Yo recientemente publicaba en un artículo señalando cómo el general Petronio Fernández Dávila, un general del ejército en situación de retiro, que va a cumplir dentro de pocos días 85 años, ha sido sentenciado a 14 años de prisión por un hecho que ocurrió en 1990, hace 33 años. Este general ha sido torturado judicialmente durante décadas. Lo han acusado por un caso, por otro, lo absolvían, lo volvían a acusar, lo absolvían, lo volvían a acusar, hasta que finalmente lograron condenarlo a él y a otros dos que en ese tiempo de la lucha antiterrorista eran coroneles. Ese es el ejemplo que da el sistema judicial. A los que derrotaron al terrorismo, a los que se la jugaron para derrotar al terrorismo, presos, mientras el asesino y criminal Antauro Humala está en la playa disfrutando de la vida. Ese es el Perú. Entonces, no podemos permitir, pues, que esto siga así. Si las fuerzas del orden respondieran como tienen que responder ante esta situación y evitaran la destrucción del país, esto terminaría más o menos rápidamente. Estamos viendo en Ica, están arruinando a las empresas. Ica ha sido un ejemplo para el Perú entero. Pleno empleo en Ica, pleno empleo con empleo formal con las empresas agroexportadoras. Las están destruyendo porque bloquean, impiden la cosecha, la uva, los arándanos se pudren y ahora ya están atacando e incendiando las empresas agroindustriales. Han incendiado varias empresas mineras, entran a las empresas mineras y las incendian simplemente y no hay respuesta alguna. Por no mencionar, por supuesto, el hecho que ha sido señalado por Marcos Ibaceta y Ángel Delgado, de las comisarías, las sedes de la Fiscalía y del Poder Judicial, tienen sometido por el terror a toda la población y a muchas ciudades. Cuando incendian la casa de un policía, como han hecho en Puno, o la casa de un congresista, imagínense, ¿quién va a salir a un medio de comunicación a criticar la violencia? Nada, todo el mundo se muere de miedo. Es el terror
el que se está imponiendo en este momento en el Perú, a más de la injerencia descarada del gobierno boliviano y de este delincuente internacional Evo Morales, injerencia descarada en el sur del país, y el gobierno reacciona siempre con lentitud y con debilidad frente a hechos que merecerían una respuesta más contundente. Entonces, yo coincido con Marcos Ibaceta y Ángel Delgado, el Perú está bajo ataque, está en una situación muy crítica y lamentablemente tenemos un gobierno que, si bien realiza algunas acciones, en general se muestra débil y vacilante. Y esta gente no está cediendo porque tiene plata, tiene financiación del narcotráfico, de la minería ilegal, etcétera, y tienen turbas que atacan constantemente y que se han acostumbrado a quedar impunes en esos ataques. Estamos hablando de un país que tiene entre 70 y 80% de informalidad. Eso es lo que ha permitido pues, que prosperen todos estos negocios ilegales. Y entonces mucha gente vive al margen de la legalidad. Y por eso cuando se hacen llamados, miren que están destruyendo el turismo, a la gente que está al margen de la ley no les importa porque ellos viven de otros negocios, de negocios ilegales. Entonces no les importa pues que se destruyan las empresas formales, que se destruya el turismo, que quiebren las empresas de transporte como han denunciado los propios transportistas porque obviamente están paralizados desde hace ya varias semanas. Entonces yo creo que la única alternativa es una solución enérgica ya, de una vez. El gobierno debe dejar de maniatar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y estas tienen que actuar. Esto no se va a resolver con llamados a la paz o al diálogo, porque como bien han señalado los anteriores ponentes, aquí no hay nadie que quiera dialogar y no hay nadie con quien dialogar. Lo que ellos quieren es instaurar una dictadura chavista y eso es innegociable. O sea, no hay nada que negociar desde ese punto de vista. Entonces hay que actuar y hay que actuar con firmeza y energía, simplemente aplicando los mecanismos que ya están contenidos en la Constitución y en el actual estado de emergencia. Eso es, creo, lo que corresponde ahora, en este momento y de inmediato. Gracias, Fernando, por tus valiosos alcances. Y ahora, como segunda pregunta para todos, una pregunta abierta, nosotros como población civil que seguimos permanentemente sus alcances, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para contribuir a esta lucha demócrata? Sé que es difícil para todos afrontar esta situación y volver a revivir todos los momentos de zozobra, angustia que vivimos hace muchos años frente al terrorismo. Pero hoy, ¿qué podemos hacer nosotros como población civil? Le damos el pase en el mismo orden que hemos empezado este conversatorio. Doctor Marcos Ibaceta, sus alcances. En realidad, nosotros como población civil podemos hablar, podemos discrepar y decir las cosas con claridad, porque yo creo que más no podemos hacer. ¿No ve que ya no tenemos protección? El orden público ha desaparecido y los agentes del Estado que deben garantizarnos la paz social están siendo objeto de ataque. Y aquí quiero resaltar lo siguiente. He dicho que tenemos un factor interno y un factor externo. En el factor interno, lo que pedía Abimael Guzmán a sus seguidores era la cuota de sangre. Y no le importaba cuántos de sus seguidores morían, porque con eso podía culpar al Estado de genocida. En este momento, quienes hablan en contra del Perú y diplomáticamente estamos muy débiles. Nicaragua, Venezuela, Colombia, Bolivia. Lula está callado porque no tiene mayoría en el Congreso, pero López Obrador es el capo del Grupo de Puebla. Todos están indicándola a la presidenta como genocida. Si a ella las indican como genocida por los muertos, también al Estado peruano. Y ahí está la explicación por qué la Fiscalía está cometiendo el mismo error que en la peor época del terrorismo.
tenemos gente que agrede, que destruye, y cuando se produce un hecho trágico, abren investigación contra los agentes del orden. No se abre la investigación del otro lado para establecer la proporcionalidad de la que tanto se habla. En estos momentos, esa condena de la que habló quien me antecedió, a 3 generales que eran condenados, no puede ser más oportuna para esta gente para recordar a los militares y a los policías lo que les espera. Entonces, ya tenemos un calificativo de genocidio. Se acaban de reunir, se están reuniendo en Secal, los de Secal en Buenos Aires. ¿Y quiénes están ahí? Los narcochavistas. Se han ido del Perú, creo, un congresista y gente castillista. ¿Quiénes están impulsando este calificativo? Y están defendiendo las marchas como legítimas. Todos los países castrochavistas. Como país democrático, buscamos apoyo entre los países democráticos. ¿Qué nos dice Estados Unidos? ¿Qué nos dice el Vaticano? Dialoguen, por favor, y que se acabe la confrontación. ¿Y con quién vamos a dialogar si lo que ellos buscan es más muertos? Para que haya más genocidios y que nuestra fiscal empiece investigaciones contra los policías y contra los militares y no investigue a los amarros estos que están atacando. Y se está olvidando algo también la señora fiscal con esta investigación que ha abierto. Lo ha estado haciendo muy bien contra Castillo, pero ahora se está olvidando de algo. Está cometiendo el mismo error de Belaunde cuando calificó de avigeos a los terroristas. Están volviendo a sus métodos. Los terroristas no venían del campo a la ciudad, salían de las universidades y de los centros de estudio. Y las universidades eran sus cuarteles y su centro de operaciones. Por lo tanto, si están volviendo, nosotros no podemos tratar eso con guantes de seda, con mano blanda, cuando ya lo hemos vivido. Eso no significa agredir a los estudiantes que quieren estudiar. Porque ya sabemos cómo el terrorismo tomó los dormitorios de San Marcos, el comedor de San Marcos, imponía sus reglas, los sometía a todos hasta que tuvo que entrar la Fuerza Armada y tomar San Marcos. ¿Eso es lo que quieren? Entonces ya creo que la Fiscalía tiene que cambiar. Las investigaciones se hacen de ambos lados. No solamente contra la policía y los militares, porque si no, no es posible establecer la proporcionalidad. Yo les agradezco con esto y termino por haber permitido tú participar en un panel tan excelente. Gracias. Muchas gracias, doctor Ibaceta, por sus valiosos alcances y para reflexionar bastante sobre la actual coyuntura política. Doctor Ángel Delgado, sus palabras. Muy brevemente, hacer el siguiente comentario. En la línea de lo que dice el doctor Ibaceta, es necesario que como sociedad ganemos la batalla en el campo de las ideas, en el campo de la cultura, en el campo de la ideología. No puede ser que haya tanta confusión. Yo en la realidad me siento consternado porque pensé que luego de la experiencia de Castillo se había logrado cierta unanimidad en los medios de comunicación para rechazar al personaje, pero veo que solamente lo hacen en el lado pues de la torpeza y la inmoralidad, la corrupción, que está bien, pero no es suficiente. Castillo tiene otro lado que son sus ideas, sus concepciones ideológicas que hoy están saliendo a luz con toda brutalidad. Y frente a eso, yo veo que la misma gente que ha rechazado a Castillo no es capaz de hacer lo que nos explicaba Fernando, de ver la conexión entre la caída de Castillo, ¿no? Y la subversión que se ha abierto a partir de ese momento. Y no verlo como un continuo, como si fueran cosas totalmente separadas, como si no tuviera nada que hacer. Entonces, ante la gran confusión en los medios y en mucha gente, creo que no tenemos todavía una opinión pública que comprenda lo que ustedes han dicho con toda claridad,
que la patria está en peligro, que hay un asalto contra la república, que la democracia está en riesgo. Y así deberíamos salir al mundo. Y cualquier sociedad, incluso los del otro lado, van a tener que reconocer que el Estado tiene necesidad, derecho, obligación de defender un estilo, un modo de vida, en este caso la democracia, en el cual nos sentimos todos conformes. Y no podemos permitir que grupos minoritarios quieran alterar por métodos impositivos y violentos esta forma de ser de los peruanos que hemos escogido, la democracia constitucional. Entonces, creo que esa es la gran tarea. La gran tarea un poco es persistir en este tipo de eventos, que como una gota con otra, al final, como dice la canción, una gota con ser poco con muchas, forma aguacero, dice una canción chilena, y entonces generar pues una gran corriente que nos permita ganar esta batalla, que tiene para largo, no es un tema de corto plazo en absoluto. Vean ustedes, yo creo que una de las grandes cosas que nos permitió finalmente aislar a Sendero Luminoso, combatirlo y derrotarlo, fue cuando la gente empezó a unificar lenguajes. Si al fenómeno terrorista le hubiéramos llamado lucha interna, luchadores sociales equivocados o cualquier otro concepto para endulcorar la cosa, nos hubiéramos desarmado porque hubiéramos tenido valoraciones distintas. Incluso conseguimos hasta que la propia izquierda, que también fue víctima de Sendero Luminoso, se unificara en condenar el fenómeno terrorista. Al condensar en esta palabra, más allá de su acepción científica, fue la forma como la sociedad peruana calificó y descalificó a estos personajes y le permitió a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas del orden, actuar con el rigor y la oportunidad que se requería. Entonces yo creo que también es igual. Aquí hay que dar una gran batalla. Hay que desterrar estos lugares comunes. Yo todavía escucho a algunos sectores de la izquierda académica hablar pues de las postergaciones de pueblos que han sido marginados por siglos, ¿no? Las postergaciones históricas, ¿no? Inclusive queriendo generar enfrentamientos raciales. Ya ni siquiera, mira, Fernando, la lucha de clases, que finalmente era entre la burguesía y el proletariado, entre el capital y el trabajo. Aquí es peor, ahora vamos a entrar a una guerra de razas, ¿no? O sea, es la Lima blanca, criolla, contra los pueblos originarios, indígenas, etc. O sea, el peor de lo... A propósito, en lugar de construir nación peruana, como decía Arguedas, recogiendo todos los aportes y todas las sangres, aquí se quiere fragmentar el país y dentro de la fragmentación del país, evidentemente, la escisión, el separatismo que se está generando desde Bolivia deja de ser solamente una tentación, una cosa, preocupación, digamos, general y empieza a convertirse en un peligro auténtico que yo creo que hay que poner en primer plano para tomarlo con toda la seriedad del caso. Por ejemplo, me pregunto, hablando de Ica, cuando Fernando hablaba de Ica, que están destruyendo el proceso productivo más importante de transformación de una agricultura de pan llevar a una agricultura de exportación que le ha dado divisas al país y que ha dado pleno empleo a la región. Pleno empleo a la región. ¿Cuál es ahí la postergación? En la costa, y ahí también se destruye, ya no estamos hablando del Ande perdido, no. En la costa, con agricultura moderna, la destrucción es igual, o brutal, o peor, si ustedes prefieren. Entonces, vean ustedes, aquí no hay pues ningún atavismo histórico que rescatar en este tipo de manifestaciones. No es la venganza de los siglos, por favor. Aquí es la acción de grupos que efectivamente, como ya hemos caracterizado, son pues la gente remanente, los ayornados, los seguidores de Sendero Luminoso y el MRTA, que se dan la mano con el narcotráfico, la minería y la delincuencia, y a los cuales se suma el famoso socialismo del siglo XXI, con sus representantes en el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Es esta mixtura, esta coalición, la que hoy se presenta claramente como enemigo del Perú y su destino. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer comprender a la gente, que la patria peruana está en peligro. Si lo logramos, vamos a tener por lo menos las herramientas para comprender, y cuando se comprende, cuando el diagnóstico es acertado, ya la mitad de la tarea está realizada para poder derrotarlos y para poder vencer. Hasta aquí nomás, Mariela.
Muchas gracias, doctor Ángel Delgado, por sus ilustrativos alcances. Le damos el pase a Fernando Rospigliosi para sus palabras finales. Quería tomar solamente una cosa, lo que ha dicho Ángel respecto al concepto y a la importancia de llamar terrorismo al terrorismo, que es parte de la batalla que se está librando ahora en el campo, no solamente de las ideas, sino también, llamémoslo así, de la propaganda. Yo recuerdo, yo mismo, en los años 80, cuando llegué a la conclusión de que había que llamar terrorismo al terrorismo. Y era no por un asunto ya de definición académica o legal, sino que era parte de la batalla política contra el terrorismo. Y empecé en los artículos que escribía y en las entrevistas en las que aparecía a llamar terrorismo al terrorismo, porque me di cuenta de la importancia de esa batalla. Y ahora estamos nuevamente en eso. Y tenemos a toda la mafia caviar y, por supuesto, a los propios partidarios del MRTA y del Sendero Luminoso, que se niegan a llamar terrorismo al terrorismo. Y esto es una parte muy importante del debate que tenemos hoy día. Y que asaltar una comisaría, atacar y quemar a un policía, no, eso no son actos terroristas, son protestas, son manifestaciones, en fin. No, yo creo que aquí tenemos que lograr lo que logramos también en los años 80 y 90, que se derrotó a Sendero no solamente en el aspecto militar, sino también en el aspecto político, ideológico, en ese momento. Ahora estamos perdiendo la batalla y yo creo que hay que retomarla con más fuerza. Finalmente, solo para decir que, insisto, lo más importante es que se entienda que combatir al terrorismo no es asunto solamente de declaraciones como hace el gobierno en ciertas circunstancias, sino de usar la fuerza. Porque a los que atacan con violencia al Estado hay que rechazarlos usando la fuerza. La fuerza de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Así de sencillo. Si alguien ataca una comisaría y la quema, bueno, pues tiene que ser repelido con la fuerza. No sigan maniatando a la policía y a las Fuerzas Armadas. Hay que decirle eso claramente al gobierno, porque de lo contrario, ellos se van a salir finalmente con la suya, prolongando esta agonía que está destruyendo el país, destruyendo la minería, destruyendo la agricultura, destruyendo el transporte, destruyendo el turismo, arruinando el país indefinidamente. Ya hay que dejarse de palabrería y pasar a los hechos de una vez. Muchas gracias, Fernando, por tus alcances, y damos gracias a la participación del doctor Marco Ibaceta, doctor Ángel Delgado, y a ti, Fernando, por tus valiosos alcances. Como bien dijiste, tenemos que seguir en la lucha política e ideológica para vencer al terrorismo, y en nombre de la población civil le agradecemos por sus ilustraciones. Sigamos luchando en defensa del orden democrático y constitucional del Perú. Y me permito hacer esta pequeña arenga. Viva las Fuerzas Armadas Policiales, viva el Perú, sigamos en la lucha. Gracias a todos ustedes, de parte de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja, y también es transmitir este programa a través del BHTV, nuestro canal. Muy buenas noches, muchas gracias, y hasta la siguiente edición de Terrorismo Nunca Más.